Prepárate para el próximo Lehman Brothers. En este video te mostramos por qué algunos expertos temen que el sistema bancario esté en peligro de implosionar, lo que podría llevar a una depresión económica global. $1 billón es una cantidad enorme de dinero. Si apilas 1.000 millones de billetes, la pila tendría 100 kilómetros de altura. Pero si apilas 1 billón de billetes, la pila tendría 100.000 kilómetros de altura. Y si colocas 1 billón de billetes de dólar uno al lado del otro, la línea de billetes sería asombrosamente larga, 100 millones de kilómetros. Esto es más largo que la distancia entre la Tierra y el Sol. $1 billón es una cantidad tan grande que es difícil de comprender. Pero, como aprenderás hoy, ya se ha retirado tanto dinero de bancos vulnerables de los Estados Unidos en el último año. Hordas de bancos pequeños y medianos están en problemas, y eso es realmente malo, porque esas instituciones emiten la mayoría de las hipotecas, préstamos de automóviles y tarjetas de crédito que impulsan nuestra economía. El otro día les pedí a mis espectadores que imaginaran cómo sería nuestro país si el sistema bancario implosionara y la economía cayera en una depresión. Porque si nuestros bancos siguen colapsando, es exactamente a dónde nos dirigimos. Desafortunadamente, el reciente pánico bancario ha acelerado mucho las cosas. De hecho, se retiraron 90.000 millones de los Estados Unidos durante la semana que finalizó el 15 de marzo. La información, publicada poco después del cierre del mercado el viernes, llegó al mismo tiempo que nuevos datos de la Reserva Federal que mostraron que los clientes bancarios retiraron 90.000 millones de sus cuentas durante la semana del 15 de marzo. Esto habría cubierto el período cuando las bancarrotas repentinas de Silicon Valley Bank y Signature Bank sacudieron el sector. Piénsalo, ¿eh? Casi 100.000 millones en depósitos evaporados en solo una semana, y resulta que los bancos pequeños fueron los más afectados. Como era de esperar, los grandes bancos registraron grandes entradas. Los datos muestran que la mayor parte del dinero provino de bancos pequeños. Las grandes entidades vieron aumentar sus depósitos en 60.000 millones, mientras que los bancos más pequeños experimentaron salidas por valor de 100.000 millones. Los retiros redujeron los depósitos totales a poco más de 10 billones y representaron alrededor del 1% del total. Los depósitos han estado disminuyendo constantemente en el último año, cayendo 500.000 millones desde febrero de 2022, según los datos ajustados estacionalmente de la Fed publicados el viernes. A principios de esta semana, Powell también intentó asegurar al público que el sistema bancario es seguro, diciendo: ¿Han visto que tenemos las herramientas para proteger a los depositantes cuando hay una amenaza de daño grave a la economía o al sistema financiero, y estamos preparados para usar esas herramientas?, dijo Powell el miércoles durante una conferencia de prensa que siguió a la decisión de la Fed de aumentar el tipo de interés de referencia otro cuarto de punto. Y creo que los depositantes deberían suponer que sus depósitos son seguros. Powell señaló que los flujos de depósitos se han estabilizado en la última semana, siguiendo lo que llamó medidas vigorosas de la Fed para respaldar el sistema. Ese artículo no dio cifras para los bancos medianos, pero parece probable que también experimenten grandes salidas. Los analistas de JP Morgan estiman que los bancos más vulnerables de los Estados Unidos probablemente hayan perdido un total de alrededor de 1 billón en depósitos desde el año pasado, y que la mitad de las salidas ocurrieron en marzo, después de la bancarrota de Silicon Valley Bank. La incertidumbre generada por los movimientos de depósitos podría llevar a los bancos a ser más cautelosos a la hora de prestar, escribieron. Los reguladores cerraron SVB y Signature Bank a principios de este mes, marcando la segunda y tercera mayores quiebras bancarias en la historia de los Estados Unidos, respectivamente. La rapidez con la que los clientes retiraron su dinero de los dos bancos generó temores de que las quiebras se extendieran a otras entidades, lo que llevó a las autoridades estadounidenses a respaldar sus depósitos. De los 10 billones en depósitos bancarios de los Estados Unidos, casi 7 billones están asegurados, mientras que casi 7 billones no están asegurados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, según los analistas de JP Morgan.
realmente se trata de un colapso bancario que ha estado sucediendo durante bastante tiempo. Como Bill Ackman ha señalado acertadamente, si no se hace nada, nuestros bancos pequeños y medianos se dirigen hacia el desastre. Consideremos los eventos recientes que afectan el costo a largo plazo del capital para los bancos no sistémicamente importantes, donde uno puede despertar un día como accionista o tenedor de bonos, y su inversión se va instantáneamente a cero cuando se combinan con mayores costos de deuda y depósito debido a los aumentos de las tasas. Consideremos el impacto en las tasas de interés de los préstamos en nuestra economía. Cuanto más persista esta crisis bancaria, mayor será el daño para los bancos más pequeños y su capacidad para acceder a capital de bajo costo. La confianza se gana durante muchos años, pero puede desaparecer en unos pocos días. Me temo que nos dirigimos hacia otro choque de trenes. Esperemos que nuestros reguladores lo hagan bien. En este momento, hay más de 4.000 bancos en los Estados Unidos y la gran mayoría de ellos están perdiendo depósitos rápidamente. Como resultado, los bancos se ven obligados a recurrir a la Fed a una tasa alarmante para obtener ayuda. Los bancos han acudido en masa a las instalaciones de préstamos de emergencia creadas después de las bancarrotas de SVB y Signature. Los datos publicados el jueves mostraron que las entidades tomaron un promedio de 100.000 millones en préstamos del programa de descuento de ventanilla de la Reserva Federal, el más alto desde la crisis financiera, y retiraron 50.000 millones del programa de financiamiento a plazo. Mientras tanto, la crisis bancaria en Europa ha tomado otro giro muy alarmante. El viernes, las acciones de Deutsche Bank cayeron debido a la renovada preocupación por la estabilidad del banco alemán más grande. Las acciones de Deutsche Bank cayeron el viernes después de una oleada de swaps de incumplimiento crediticio el jueves por la noche, ya que persistieron las preocupaciones sobre la estabilidad de los bancos europeos. Las acciones, que cotizan en Frankfurt, cayeron hasta un 10% durante la sesión, pero redujeron las pérdidas para cerrar el viernes por la tarde con una bajada del 8%. Las acciones de los prestamistas alemanes que cotizan en Frankfurt cayeron por tercer día consecutivo y ya han perdido más de una quinta parte de su valor este mes. El rescate de emergencia de Credit Suisse por UPS tras la bancarrota de Silicon Valley Bank, con sede en los Estados Unidos, ha desencadenado preocupaciones de contagio entre los inversores, que se han visto exacerbadas por una mayor restricción de la política monetaria. En los Estados Unidos, Reserva Federal el miércoles. Deutsche Bank lideró las caídas generalizadas en las principales acciones bancarias europeas el viernes, mientras que su rival alemán, Commerzbank, se desplomó un 9%, y Credit Suisse, Society General y UBS cayeron más del 7%. Barclays y BNP Paribas cayeron más del 6%. En un entorno económico incierto y con una frágil confianza de los inversores, existe el riesgo de que los responsables políticos no puedan frenar la turbulencia actual sin repercusiones más duraderas y potencialmente graves dentro y fuera del sector bancario, dijo el equipo de estrategia de crédito de la agencia de calificación. Incluso antes de que las tensiones bancarias se hicieran evidentes, esperábamos que las condiciones crediticias globales siguieran debilitándose en 2023 como resultado de tasas de interés significativamente más altas y un crecimiento más lento, incluidas las recesiones en algunos países. Será interesante ver si Credit Suisse o Deutsche Bank terminan hundidos primero. Por supuesto, los políticos siguen diciéndonos que todo está bien. De hecho, el canciller alemán Olaf Scholz insiste en que no hay motivos para preocuparse. Es un banco muy rentable, declaró a la prensa en Bruselas, donde los líderes de la UE emitieron una declaración conjunta en la que describían el sistema bancario europeo como resistente y con sólidas posiciones de capital y liquidez. Deutsche Bank declinó hacer comentarios. Hace tiempo nos dijeron que Lehman Brothers estaría bien. Y a principios de este mes nos dijeron que Silicon Valley Bank estaría bien. Pero no son solo unos pocos bancos aislados los que tienen problemas en estos días. En estos momentos, todo el sistema se está desmoronando, y Steve Quayle advierte de que las cosas se pondrán realmente al rojo vivo en abril.
La palabra colapso es una gran palabra, y la otra palabra que viene con colapso es calamidad. Con el colapso y la calamidad en marcha, la gente piensa, bueno, mientras no me toque a mí, ¿estaré bien o estaré muerto? Mis hijos tendrán que lidiar con ello. ¿Qué manera tan egoísta de afrontar los tiempos bíblicos en los que vivimos? Creo que estamos en un gran problema con esta situación bancaria que realmente se pondrá en marcha en abril. Puede que usted no tenga mucha simpatía por los bancos, y lo entiendo, pero ¿qué va a pasar con nuestra economía cuando el flujo de hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito se restrinja enormemente? Nuestro país ya se está haciendo jirones como un traje de $20 y las condiciones económicas siguen siendo relativamente estables. Entonces, ¿qué va a pasar cuando caigamos en una depresión económica muy profunda? Son tiempos muy peligrosos y solo van a ponerse más difíciles en los próximos meses. ¿Qué opina usted? Háganoslo saber en los comentarios. Y gracias por seguirnos.